Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Me da muchísimo gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. Primero estaremos hablando de la megapermeabilidad, algo así similar, si no ya me corregirán, del intestino. Estaremos hablando sobre ello. Y en el segundo bloque estaremos platicando de algo también relevante que es la vida después de la vida. Estaremos platicando hasta Barcelona con Joel Rugerio y nos va a estar platicando de una experiencia que tuvo muy interesante y que yo creo que nos va a conmover. Así que, por favor, quédense con nosotros, acompáñenos a lo largo de estos 30 minutos y bueno, evidentemente pueden utilizar las redes sociales para estar en contacto con nosotros. Así que están apareciendo en pantalla, por favor, úsenlas. Comenzamos este programa y esta primera entrevista con mi querido Andrés Sierra. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto verte. Contento como siempre de compartir este espacio contigo y con la gente que siempre te sigue y te acompaña, mi querido Gil, para hablar de temas de salud natural. Creo que dije súper mal el nombre, ¿verdad? Es Es mega mega permeabilidad intestinal Eso, pues, ahí está. o intestino intestino poroso, leaky gut, le llaman los americanos. Y Mira, pues fíjate bien que nunca lo había escuchado, así que, pues cuéntame, ¿qué es exactamente? es un tema crucial para el cuidado de la salud. Si estamos enfermos, para sanar. Si estamos sanos, para estar mejor. El cuidado de la salud del intestino delgado, que no le ponemos atención. La medicina durante años lo ha considerado como el órgano fundamental del proceso digestivo. Claro, él solo no es suficiente para llevar a cabo esta labor, pero es un alquimista poderosísimo porque en el intestino delgado ocurre la parte final del proceso digestivo, en donde gracias a las enzimas se degradan los complejos alimentos que consumimos hasta convertirse en elementos simples, que son los que pueden transitar hacia el torrente sanguíneo. Podríamos decirlo en términos coloquiales, en el intestino delgado nuestros alimentos se transforman en sangre. La base de nuestra salud depende de este proceso de aporte de sustancias nutrimentales, tanto para producir energía como también para poder mantener el crecimiento y la estructura de los tejidos, proteínas, glucosa, grasas, son los macronutrientes, pero también todos los micronutrientes. Entonces, el intestino delgado ha sido tipificado y caracterizado como el centro alquímico del proceso digestivo. Pero hoy en día sabemos que su función va mucho más allá de eso. El 80% de la función inmunológica ocurre en el intestino delgado. Y sabemos que el sistema inmunológico es crítico para poder nosotros mantener defensa contra agentes patógenos, sustancias toxémicas y procesos que ponen en riesgo el equilibrio, la salud y la vida. ¿Por qué en el intestino delgado ocurre el 80% de este proceso defensivo crítico para el mantenimiento de la salud? Porque es la superficie más importante de contacto con el medio externo. Si nosotros extendemos todo el intestino, aunque nada más es un tubo de 6 metros de largo, está lleno de vellosidades. La pared intestinal es así como si yo pongo mis dedos, esta es la pared y tiene estas vellosidades. Entonces, si yo extiendo todo el epitelio intestinal que recubre estas vellosidades, me da una superficie del tamaño de una cancha de tenis que realmente está en contacto directo con el exterior, que son los alimentos. Entonces, el intestino delgado no solamente ayuda a la transformación final de los alimentos en sangre, sino que tiene la función única y específica de decir quién entra y quién no. Como en la discoteca cuando te dicen nos reservamos el derecho de admisión. Si llegas con cara de maloso, no puedes pasar, man. Si eres gentil, adelante, pásale. Esa capacidad es muy compleja. Esa función, esa paradójica necesidad de resolver una función de permitir el ingreso de sustancias nutritivas necesarias y detener el ingreso de elementos potencialmente patógenos que están por todos lados en el mundo exterior y que al introducir alimentos, por supuesto que ponemos en contacto el tubo digestivo con bacterias, parásitos, virus, hongos, sustancias tóxicas, etcétera, fue lo que resolvió la naturaleza con este sistema, lo que se llama la barrera intestinal.
Por desgracia, en la vida moderna, no puedo explicar todos los factores, pero muy diversos factores de la vida moderna, el estrés, el uso de antibióticos, el abuso del alcohol, el tabaquismo y algunos alimentos desafían la barrera intestinal, disturban este equilibrio entre permisividad y defensa y generan lo que llamamos un intestino poroso, mega permeable, permisivo. Es el portero de la discoteca que ya no sabe distinguir entre quién es maloso, quién viene realmente a divertirse con un buen espíritu, y entonces empieza a permitir el ingreso hacia el torrente sanguíneo de agentes patógenos, bacterias, virus, parásitos, sustancias alimenticias pseudodigeridas. El ejemplo más importante, Gil, de un factor predominante en la dieta moderna y del que poco a poco hemos ido confirmando que es un gran disruptor de la barrera intestinal, es el gluten. De hace décadas, en las medicinas basadas en alimentación y medicinas alternas, se señalaba la posibilidad de que las personas sufriesen de esta alteración intestinal por el consumo del gluten. Pero lo interesante es que en las últimas 4 décadas la medicina moderna ha demostrado sin lugar a dudas, que cualquier persona a lo largo de su vida puede sufrir de la famosa sensibilidad al gluten. Y podemos hablar del gastrogluten, patologías gástricas inflamatorias crónico-degenerativas producidas por el gluten a nivel gástrico. Podemos hablar del neurogluten, patologías a nivel cerebral, psicológico y emocional producidas por el gluten. Patologías autoinmunes, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus, esclerosis múltiple, se han asociado con sensibilidad al gluten, y procesos inflamatorios y con dolor crónicos de cualquier índole son sospechosos de ser producidos por una sensibilidad al gluten. No hay un diagnóstico fehaciente para procesos autoinmunes o alérgicos, sí, pero para este síndrome de sensibilidad al gluten, la prueba reina es probar una dieta libre de gluten, por lo menos unos 3 meses, y después reintroducirlo y observar qué pasa. Si tú tienes, y te hablo a ti, querido audio escucha, televidente, cualquier patología crónica que no tiene una causa aparente, cualquier disturbio psicoemocional, depresión, ansiedad, miedo, mente confusa, que no tiene una relación con tu modo de vida o tu historia biográfica, cualquier padecimiento inflamatorio crónico, vale la pena implementar este método, que es eliminar totalmente el gluten de tu dieta. ¿Dónde lo encontramos? El trigo y sus derivados: pan, pastas, galletas, pizzas, postres, todo lo que tenga trigo, avena y sus derivados, centeno y cebada. Claro, el pan, las galletas, la pasta, la pizza forma parte cotidiana de nuestra alimentación y nos puede costar un poquito de trabajo esa modificación, pero cuando observamos los beneficios, no, hombre, puede ser. Hay pacientes que han luchado toda la vida, han visto miles de médicos, dejan el gluten y se les quitan patologías que nadie entendía de dónde y cómo venían, y que generan una pésima calidad de vida. Entonces, este tema de la megapermeabilidad intestinal ha cobrado cada vez más importancia. Hoy en día, grandes cabezas de la medicina occidental moderna han estado señalando que es muy importante tomar en consideración la salud de la barrera intestinal, porque puede ser la raíz incomprendida de gran parte de las enfermedades no contagiosas, que para la medicina moderna siempre han sido una incógnita. Entonces tenemos ahí un principio interesantísimo que corrobora el poder del cuidado de la alimentación para mantener una salud a largo plazo. Oye, Andrés, y esto me está interesando muchísimo porque la verdad normalmente se habla del intestino grueso. Pocas veces escuchamos información sobre el intestino delgado y la verdad Exacto. es que estoy aprendiendo muchísimo al respecto. Cabe señalar que también para todas las personas que pues tienen que vivir sin gluten, existen ya productos que de alguna forma les ayudan a poder seguir comiendo pan, pasta y todo esto, ¿no? Todos los alimentos llamados libres de gluten. Yo sugiero, Gil, si uno elige hacer esta prueba de los efectos de una dieta libre de gluten, durante esa
prueba, inclusive abstenerse de los alimentos etiquetados como libres de gluten, porque si alguno de estos alimentos está ligeramente contaminado con gluten, no vas a darte cuenta si realmente a ti te funcionó una dieta libre de gluten. Entonces, en esa primera prueba, por lo menos de 3 meses, evitar inclusive los alimentos etiquetados como libres de gluten. Posteriormente, si tú confirmaste, no, ¿sabes qué? Sí, mira, yo estaba en la lona emocional, deprimido, con mi mente confusa, dejé de comer pan, trigo y me siento mejor. Posteriormente a eso puedes introducir alimentos etiquetados como libres de gluten y observar si los toleras o no. Es muy interesante, no solamente por los síntomas, podemos sospechar de la sensibilidad al gluten, también si eres consumidor asiduo de productos derivados del trigo y presentas alguna sintomatología crónica de inflamación, dolor neurológica, emocional, autoinmune, etcétera, es sospechoso ese producto alimentario. Aun cuando tu médico internista, tu médico gastroenterólogo te diga, no, eso no tiene nada que ver, por favor, haz la prueba, no pierdes nada. Y puede ser que descubras un secreto tremendo para mantener tu salud a largo plazo. Entonces, bueno, a ver, repitamos los productos normales, porque me imagino que el trigo está en todas partes, ¿no? Y tendremos que acostumbrarnos a Por revisar todos muy lados, bien. Jim. Por todos lados, y fíjate que no solamente en los productos que evidentemente sabemos que están elaborados a base de trigo, el pan, la pasta, las galletas, la pizza, los postres y pasteles, el gluten es usado como espesante. Entonces, en todo lo que son salsas, productos de repostería, productos empaquetados, embotellados, leer las etiquetas y fijarte que no contenga gluten. Ay, o sea, que pura agüita, ¿o qué? ¿Qué vamos a hacer? No, no, mira, podemos comer alimentos a base de maíz, alimentos a base de arroz, alimentos a base de amaranto, alimentos a base de quinoa. Hay muchas opciones de cereales que pueden permitirte llevar a cabo una dieta libre de gluten. Hay, por ejemplo, frutas o verduras que tengan gluten. No, no, el gluten está en esos alimentos que son de la familia de los cereales y no Ujú. todos los cereales. Repito, trigo, cebada, centeno y avena. Oye, pues la verdad es Evitar que esos cereales. fíjate que yo había escuchado sobre esto y yo no sabía, por ejemplo, que puede haber afectaciones emocionales, ¿no? Y creo que hoy en día, sobre todo después de la pandemia, muchas personas estamos pasando quizá por una etapa emocional un poco complicada y no perdemos nada haciendo esta prueba, ¿no? Por 3 meses. Exacto. Igual ya hasta Fíjate, bajamos de peso. exactamente eso te iba a comentar, Gil. Fíjate que lo interesante de este tema es que, como yo decía, en la actualidad ha sido retomado ya por destacados investigadores. En este momento me viene a la mente, por ejemplo, el doctor Alessio Fasano. Alessio Fasano es médico de origen italiano, vive en Estados Unidos, dirige un centro internacional de investigación sobre gastroenterología, enfermedades celíacas, y es una de las principales autoridades mundiales en investigación sobre gluten. Y ellos han señalado que en las personas sensibles al gluten, hasta el 60% puede presentar patologías que ameritarían un diagnóstico psicológico o psiquiátrico. Pero en lugar de tomar un fármaco, lo que hay que hacer es quitar el gluten y desaparece la patología emocional, la depresión, la angustia, el miedo, la mente confusa, el cambio en el estado de ánimo. Entonces, sí, efectivamente, es ya un síndrome reconocido por la medicina oficial, no de manera unánime, pero sí hay cabezas de investigación internacional que no son médicos naturistas ni médicos alternativos, son científicos, gastroenterólogos, médicos, internistas, inmunólogos que están señalando que esta es una pista, es un problema real y vale la pena tomarlo en cuenta cuando nos enfrentamos a muchas patologías. Perfecto. Oye, pues qué interesante el tema, Andrés. Muchas gracias. Gracias por proponerlo. Y la verdad es que créeme que nos fuimos por otro lado completamente diferente de lo que yo pensé que íbamos a hablar y eso me encanta. Así que muchas gracias. ¿Dónde podemos contactarte? Gil, mira, estamos para servirle a toda la gente que nos ayuda
En la ciudad de Puebla tenemos un consultorio de medicina natural donde hemos atendido más de 10,000 pacientes. El teléfono ahí en Puebla es 22 46 54 59. Y con mucho gusto siempre nos ocupamos de curar sin dañar a través de la medicina natural. Andrés, te mando un abrazo, cuídate mucho. Chao, Gil. Abrazos también para ti y todo tu auditorio. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. En unos segundos nos enlazamos hasta Barcelona, España. Estaremos platicando con Joel Rugerio sobre la vida después de la vida.